Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nayeli Gloria Morales y mi compañera Alejandra Becerra Cedillo. Nosotros vamos a hablar sobre el rendimiento requerido y costo de capital. Creación de valor, costo total del capital de las empresas, el CAM, tasa de rendimiento requerido específicas de proyectos y de grupo, y la evaluación de proyectos con base en su riesgo total. Rendimiento requerido. Para poder atraer inversores se debe lograr cierta cantidad de utilidades, la cual es llamada rendimiento requerido. Cuando las compañías calculan su presupuesto de capital se le llama tasa de rendimiento mínimo. Los inversores solo pueden participar si la tasa de rendimiento esperada es mayor a la tasa de rendimiento requerida. Requerimiento requerido se divide en dos formas, que es rendimiento libre de riesgo y prisma de riesgo. El rendimiento requerido dice que toda inversión tiene un riesgo implícito. La tasa de rendimiento requerida es utilizada para determinar si la gratificación vale la pena el riesgo. Su función es comprender la rentabilidad exigida. Ayuda a los administradores a establecer precios, determinar la viabilidad de los proyectos y tomar decisiones de presupuesto de capital. La tasa de cero de riesgo o tasa libre de riesgo es un concepto teórico que asume que la economía existe una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista. La prima de riesgo es el sobreprecio que exigen los inversores para comprar deuda de un país cuyos activos sean considerados arriesgados frente a los de un país libre de riesgo. La prima de riesgo es precisamente esa ganancia adicional que pretende lograr el inversor por soportar el riesgo de la operación y se calcula tomando como referencia el bono alemán a 10 años. Un ejemplo, si la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años es del 6.099% y la de los bonos alemanes del 2.621%, la diferencia es del 3.478%, es decir, de 347 puntos básicos. En este caso, la prima de riesgo española sería de 347 puntos. Costo de capital. El costo de capital es la tasa de rendimiento interno que una empresa deberá pagar a los inversores para incitarles a arriesgar su dinero en la compra de los títulos emitidos. Por ella, acciones ordinarias, acciones preferentes, obligaciones, préstamos, etc. Esto implica la necesidad de estimar el riesgo del emprendimiento, analizando los componentes que conformarán el capital, como la emisión de acciones o la deuda. Existen distintas formas de calcular el costo de capital, que dependen de las variables utilizadas por el analista. En otras palabras, el costo de capital supone la retribución que recibirán los inversores por aportar fondos a la empresa, es decir, el pago que obtendrán los accionistas y los acreedores. En el caso de los accionistas, recibirán dividendos por acción, mientras que los acreedores se beneficiarán con intereses por el monto desembolsado. Por ejemplo, aportan $10,000 y reciben $12,000, lo que supone un interés de $2,000 por su aporte.
costo del capital nos menciona 3 puntos, que es el costo del capital, que es la tasa requerida de rendimiento de la empresa, el rendimiento promedio requerido por los inversionistas de la empresa, determina cuál es la cantidad que debe pagarse para atraer fondos. El costo de capital de la empresa es una medida ponderada de las rentabilidades exigidas por los inversores en acciones y en deuda de la empresa. Por ejemplo, la empresa son fundamentales para el desarrollo del objeto social de la organización. El costo de capital surge como un factor relevante en la evaluación que el administrador financiero realiza de los proyectos de inversión que se tenga a corto plazo. Creación de valor. Si el rendimiento de un proyecto rebasa lo que requieren los mercados financieros, se dice que es un rendimiento en exceso. Como lo definimos, significa la creación de valor. Dicho de otra forma, el proyecto genera más que su valor económico al identificar y poner en práctica estos proyectos. Creadores de valor positivo: se incrementa el precio de las acciones ordinarias de una empresa. Atractivo de la industria. La creación de valor tiene diferentes fuentes, pero quizá la más importante sea el atractivo de la industria y la ventaja competitiva. Esto es lo que da origen a proyectos con valores presentes netos positivos, es decir, aquellos que generan rendimientos esperados por encima de lo que requieren los mercados financieros. La ventaja competitiva implica la posición relativa de una empresa en una industria. Hay varias formas en que se puede lograr una ventaja competitiva: ventaja de costo, ventaja mercadotécnica y de precio, ventaja de calidad percibida y capacidad organizativa superior, cultura corporativa. Como pueden ver en esta imagen, actividades de valor, margen y costes. Valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona. Su objetivo es maximizar el margen. Costo total del capital de las empresas. En el estudio del costo del capital se tiene como base las fuentes específicas del capital para buscar los insumos fundamentales para determinar el costo total de capital de la empresa. Estas fuentes deben ser de largo plazo, ya que estas son las que otorgan un financiamiento permanente. Sus fuentes principales de fondos a largo plazo son el endeudamiento a largo plazo, las acciones preferentes, las acciones comunes y las utilidades retenidas, cada una asociada con un costo específico y que lleva a la consolidación del costo total de capital. El CAM
Tasa de rendimiento requerido específica de proyectos y de grupo. El CAMP es un modelo de valoración de activos financieros denominada en inglés Capital Asset Pricing Model. El CAMP es un modelo para calcular el precio de un activo y pasivo o una cartera de inversiones. El CAMP es el modelo más utilizado en todo el mundo para estimar el costo de capital, o dicho de otra forma, la rentabilidad que deben obtener los accionistas de una empresa para invertir su dinero en ella. CAMP calcula la tasa de rendimiento apropiado y requerido para descontar los flujos de efectivo futuros que producirá un activo dado la apreciación de riesgo que tiene ese activo. El CAMP, tasa de rendimiento requerido especificado. En teoría, la tasa de rendimiento requerida de un proyecto de inversión debe de ser la tasa que mantiene constante el precio de mercado de las acciones. Si un proyecto de inversión genera más de lo que requieren los mercados financieros por el riesgo implícito, se crea valor. Las fuentes más importantes de creación de valor son el atractivo de la industria y la ventaja competitiva. CAMP calcula la tasa de rendimiento apropiado y requerida para descontar los flujos de efectivo futuros que producirá un activo, dada la apreciación de riesgo que tiene ese activo. Betas mayores a una simbolizan que el activo tiene un riesgo mayor al promedio de todo el mercado. Betas por debajo de 1 indican un riesgo menor, por lo tanto, un activo con una beta alta debe ser descontado a una mayor tasa, como medio para recompensar al inversor por asumir el riesgo que el activo acarrea. Esto se basa en el principio que dice que los inversores, cuanto más arriesgada sea la inversión, requieren mayor rendimiento. Evaluación de proyectos con base en su riesgo total. Al examinar los pronósticos, se analiza el riesgo de predecir costos, ingresos, niveles de producción y vidas económicas, y se reconoce la probabilidad de que todas esas predicciones resulten incorrectas. El error en algunas será muy grande y en otras de unos cuantos dólares. Algunas serán favorables y desfavorables por la decisión tomada. Se analizará la predicción que, una semana después de instalar una máquina, aparezca otra económicamente superior. El riesgo de hacer negocios debe incluir todos los desastres posibles, sin tener en cuenta su grado. La naturaleza del riesgo se define mediante 3 preguntas. ¿Qué desastres son posibles? ¿Cuáles serán daños si se produce el desastre? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? En general, los desastres que pueden producirse en una empresa
pueden suponerse fácilmente. Por ejemplo, fuego, viento, inundaciones, hielo, rayos, terremotos, colisiones, descomposturas, explosiones, pérdidas de servicios, excesos de velocidad, corrosión, entre otros. La predicción en la extensión de los daños se encuentra en la misma categoría que las de los gastos de operación, pero es más fácil predecir la frecuencia con la que se producirán los daños. Los desastres y sus costos sugieren la posibilidad de intervenir para evitarlos. Esperamos que este video les ayude para comprender un poco más sobre el rendimiento requerido y costo del capital. Gracias por su atención.